Delphias Audiolibros presenta Halo Contacto en Harvest. Una novela publicada el 30 de octubre del 2007, por el autor Joseph Statham. Capítulo 19. Harvest, 22 de febrero de 2525. La noticia de la destrucción de Gladsheim viajó deprisa, mucho más deprisa que las pocas horas que tardó el contenedor de Avery en recorrer la llanura de ida y ascender al Bifrost. Para cuando el contenedor penetró en Utgard, la mayor parte del planeta sabía lo que los alienígenas habían hecho y volverían a hacer sin duda. El capitán Ponder había estado en contacto con la capitana de corbeta Alcigny durante todo el viaje, y ella les había contado que Utgard, atestada ya con cerca de 200.000 residentes, estaba llenándose hasta rebosar con refugiados procedentes de asentamientos pequeños en el Beigrond. Avery había esperado hallar una multitud humana dentro del depósito, pero la nave para contenedores adyacente al anclaje del ramal de la Tiara más cercano al centro estaba en buena parte vacía, al menos en lo referente a humanos. Cada espacio vacío del interior del enorme almacén estaba ocupado por atareados Jotun. Saltando de la enorme puerta de su contenedor, Avery se quedó mudo de asombro ante el número y variedad de máquinas. Había docenas de los familiares cargadores amarillos y negros, que transportaban cajones de plástico verde claro con etiquetas de comida, agua o mantas. Mientras llevaban a toda velocidad sus suministros de emergencia a los contenedores que aguardaban, efectuaban virajes bruscos para esquivarse unos a otros con una sincronización precisa, las enormes ruedas de los cargadores chirriaban sonoramente sobre el liso suelo de policarbonato de la nave, dejando tenues marcas negras de derrapaje. Pero también había modelos de Jotun que Avery no había visto nunca antes, unidades de supervisión con bandas de rodamiento triangulares y unidades de mantenimiento todo en uno con aspecto de araña. Las últimas correteaban alrededor de los contenedores, buscando defectos en la superficie y reparándolos con cortos disparos cegadores de sus soldadoras integradas, una más de la colección de herramientas incorporadas a unos brazos flexibles equipados con pinzas para sujetar cosas. Mientras iban hacia la salida del almacén entre dos hileras de contenedores, los marines y sus reclutas mantuvieron los cascos puestos y las espaldas encorvadas. La vertiginosa tarea de los todo en uno creaba una inevitable cascada de chispas y nadie quería resultar quemado. Fuera del depósito, Avery se subió a un Warthog con plataforma junto con Das, Jenkins, Forsell y el resto de reclutas de la 1A. Mientras se sumergían en lo que Avery pensó que era un tráfico denso, el sargento mayor reparó en que todos los turismos y remolques de civiles que ocupaban el bulevar estaban vacíos. Algunos todavía tenían los motores en marcha, otros estaban parados con las puertas abiertas de par en par. Pero los únicos vehículos que realmente circulaban por la calzada eran coches patrulla azules y blancos de la policía de Utgard, con las luces del techo centelleando y altavoces que tronaban: por favor, mantengan la calma. Quédense dentro del paseo hasta nuevo aviso. Por favor, mantengan la calma. Mientras el Warthog zigzagueaba entre los coches abandonados hacia el norte a lo largo del paseo, Avery vio que el parque estaba aún más repleto de gente de lo que lo había estado durante la fiesta del solsticio. Pero el tenor de esta multitud era muy diferente. No existían las animadas conversaciones y los saludos entre la gente que la música de la celebración y los puestos de comida con permiso para vender alcohol habían alentado, eran solo un enorme y silencioso grupo de personas apiñadas. Incluso el color de la multitud había cambiado. Habían desaparecido los vivos tonos pastel de la vestimenta informal de los asistentes para dejar paso a la tela vaquera sucia y el algodón descolorido. La capitana de corbeta no había mencionado ningún malestar entre los civiles. Pero aquí y allá, Avery vio patrullar a pie a agentes de policía. Los agentes llevaban cascos y blindaje antidisturbios sobre los uniformes azul claro, algunos incluso llevaban aparatos aturdidores y escudos de plástico transparente. Al acercarse su Warthog al Parlamento, Avery advirtió que las escuadras Charlie habían reforzado la entrada principal con una curva en S, hecha con sacos de arena apilados. Los milicianos parecían nerviosos. Tenían los ojos fijos en el paseo y las manos sujetaban con fuerza los MA5. No lo pierdas de vista, dijo Avery a Forsell cuando el Warthog frenó en lo alto de la calzada curva que llevaba hasta el Parlamento. Hizo un gesto con la cabeza hacia Jenkins, que ya había bajado y se escabullía, con la cabeza gacha, hacia una hilera de tiendas de lona que los milicianos habían alzado en los jardines del Parlamento. No permitas que cometa ninguna estupidez. Jenkins no había hablado con nadie desde que abandonaron Gladsheim, desde que le había chillado a Avery. Ya no estaba enojado, solo profundamente deprimido.
Avery dudaba que el recluta fuese a hacer algo tan inconcebible como quitarse la vida, pero Jenkins acababa de perder a toda su familia, y Avery no estaba dispuesto a descartar nada. Forcell asintió, se echó al hombro la bolsa acolchada rectangular que contenía su mira de precisión y el BR-55 de Jenkins, y marchó a toda prisa en pos de su compañero tirador. Reúna a sus jefes de escuadra, dijo el capitán Ponder, apareciendo con Bayern y Gilly procedentes de otro Warthog con plataforma. Tendremos una reunión informativa en cuanto haya terminado con Thun. Mientras subía los peldaños del Parlamento, el capitán hizo una pausa, se recostó en la barandilla de granito y se llevó la mano al pecho. Gilly fue a colocarse junto a él a toda prisa, pero Ponder lo despidió con un ademán. El ayudante médico había sugerido encarecidamente que el capitán no tomara parte en la evacuación de Gladsheim, sabiendo que cualquier esfuerzo no haría más que empeorar sus lesiones. Ponder, por supuesto, le había dicho a Gilly dónde, exactamente, podía meterse sus sugerencias. Pero ahora, observando cómo el capitán fingía no hacer un gran esfuerzo para subir los peldaños, Avery supo que pagaba por su dedicación a su misión y a sus hombres. Jabal. ¿Me recibes? Masculló Avery en el micro que llevaba junto a la garganta. Sí, sargento mayor, respondió el jefe de la escuadra 1C desde el balcón del salón de baile. Todo despejado. Es difícil de decir. El paseo está abarrotado de gente. Tras años de combatir la insurrección, Avery había llegado a ser muy bueno evaluando las intenciones de una multitud, si permanecería tranquila o estallaría, y podía darse cuenta de que justo en aquellos momentos las personas que ocupaban el paseo estaban demasiado aturdidas para asaltar el Parlamento y descargar su cólera sobre un gobierno que los había dejado desprotegidos y ahora tenía la desfachatez de mantenerlos apiñados como si fueran ganado. Pero era justo ese miedo lo que había empujado al gobernador Thun a ordenar que las dos escuadras Charlie custodiaran el Parlamento mientras el resto de la milicia se dirigía a Gladsheim. Avery, por otra parte, sabía que la amenaza real seguía flotando en una órbita baja. Pon a Uy calmando y ven aquí, le ordenó. Y dile que mire arriba. Bayern tenía una conversación similar en la radio con Andersen, el jefe de la escuadra 2C. Poco después, los dos sargentos mayores y sus 6 segundos en el mando estaban reunidos en el vestíbulo de pilares de piedra caliza del Parlamento. Mientras esperaban el regreso de Ponder, Avery explicó de modo resumido cómo habían herido al extraterrestre de la coraza dorada. Luego, Bayern, que había tenido la mejor vista panorámica, describió el modo en que los fumigadores de Mac habían chocado con el transporte extraterrestre estrellándolo contra el viñedo. Eran victorias que apenas compensaban las miles de víctimas civiles de aquel día, pero el vivido relato cargado de improperios de Bayern de la llameante caída en picado de la nave dio a todo el mundo una excusa para compartir unas risas a costa del enemigo. La placa de datos com de Avery vibró dentro de su chaleco de asalto, y este extrajo el dispositivo y leyó un mensaje de texto de Ponder: usted y Bayern. Despacho de Thun. Ahora. Mostró la comunicación a Bayern, y a continuación, con las carcajadas de los jefes de escuadra apagándose tras ellos, subieron rápidamente la escalera hasta el primer piso del Parlamento. El despacho del gobernador estaba situado en la parte trasera del edificio. Era la puerta del centro en un gran corredor de suites reservadas para los 24 parlamentarios de Harvest. Pero aparte de unos pocos empleados de plantilla inquietos, el corredor de techo alto estaba tranquilo. Las botas de los marines resonaron con fuerza sobre el suelo de mármol. En el interior del vestíbulo del despacho de Thun había 2 policías apostados, uno a cada lado de la puerta interior de cristal esmerilado. Ambos llevaban blindaje antidisturbios pero no casco, y sostenían contra el pecho metralletas M7. Uno de los policías dirigió una mirada feroz a los sargentos mayores. Las armas sobre la mesa, dijo, indicando con un brusco movimiento de la protuberante barbilla el escritorio vacío del secretario personal de Thun. Órdenes del gobernador. Bayern lanzó a Avery una mirada irritada, pero Avery negó con la cabeza: no vale la pena. Solo para que lo sepáis, dijo Bayern con un muy marcado acento irlandés, yo cuento mis balas. Descolgó el rifle del hombro, sacó la pistola M6 de su funda, y colocó ambas armas sobre la mesa junto a las de Avery. Después les lanzó una sonrisa desafiante. Será mejor que estén aquí todas cuando regrese. Los agentes de policía retrocedieron nerviosamente, dejando que Bayern y Avery cruzaran la puerta. El despacho de Thun tenía forma de abanico, volviéndose más amplio cuanto más se extendía hacia el fondo.
La curva pared occidental estaba cubierta con un enorme holograma de Utgar en los primeros tiempos de la colonia, y en la imagen había un muchacho de pie junto a los cimientos de una de las torres que en la actualidad bordeaban el paseo que, según la instantánea, no era por entonces más que una franja de tierra enlodada utilizada para aparcar Jotun. El chico, alto pero con sobrepeso, sonreía de oreja a oreja, y si bien carecía de la madura barba roja del gobernador, era evidente que era Tun, probablemente con apenas 10 años. No estoy segura de qué espera que hagamos nosotros, gobernador, dijo la capitana de corbeta al Cygni, de pie ante el escritorio de brillante roble rojo de Tun. Vestía un mono reglamentario de cuello alto y color gris claro, el mismo uniforme ajustado que llevaba cuando se reunió con Eiberi en el hospital. Hoy, la larga melena negra estaba enrollada y sujeta a la nuca, mostrando unas charreteras de color gris más oscuro que centelleaban con las 3 barras doradas y el racimo de hojas de roble de su rango. Tienen que consultarme, rugió Tun, antes de poner en marcha un plan disparatado. El gobernador se alzaba imponente tras su escritorio. Las enormes manos agarraban como tenazas el respaldo de su sillón giratorio de cuero marrón. Llevaba pantalones de pana y una fina camisa de franela, ambas prendas estaban arrugadas, lo que sugería que hacía días que no se cambiaba de ropa. El plan, repuso Gillan con calma, es el mismo con el que usted estuvo de acuerdo hace una semana. Si tenía dudas, ha tenido oportunidades más que suficientes para plantearlas. Me dijiste que habías desconectado a Sif. Tun apuntó con un dedo furioso a Mac, que resplandecía desde un holoproyector chapado en latón montado sobre el escritorio del gobernador. Lo hice, respondió la IA. Entonces, ¿cómo diablos establecieron ellos contacto? Dejé un clúster operativo. Por si acaso necesitaba tener acceso a los sistemas de la tiara. Mac miró a Gillan. Al parecer, tomé la decisión correcta. No debes tomar ninguna decisión sin mi aprobación. La IA se encogió de hombros. No veo ningún motivo para que no debamos mantener el canal abierto. Ningún motivo. Tun empujó el sillón a un lado y estrelló las palmas sobre el escritorio. Esos bastardos están quemando Gladsheim hasta los cimientos. Técnicamente, replicó Mac, los que están en la tiara ni siquiera son de la misma especie. El cerebro de Eiberi trabajaba a toda velocidad, intentando averiguar de qué iba todo aquello. ¿Alienígenas en la tiara?, se preguntó. ¿Cuándo sucedió eso? Tun miró a Ponder con una ira producto de la desesperación. Soy la única persona en esta habitación que todavía tiene el control de su maldito sentido común. Voy a necesitar que se tranquilice, gobernador. Ponder estaba pálido y parecía tener dificultades para mantenerse en pie. No tenemos tiempo para discutir. Tun inclinó sobre la mesa y su voz retumbó en lo más profundo de su garganta. No se atreva a darme órdenes, capitán. Soy el gobernador de este planeta, no uno de sus novatos. Las venas del cuello de Tun latían a toda velocidad, encendiéndole el rostro con un rojo tan intenso como el de la barba. Yo decidiré qué deberíamos o no deberíamos hacer. Luego, lanzando miradas asesinas a Al-Cygni, continuó, y no le permitiré utilizar a mi gente como cebo. El despacho quedó en silencio. Max se quitó el sombrero de vaquero y pasó la mano por el despeinado cabello. Lo siento, gobernador, pero un plan es un plan. Durante el instante que tardó Tun en darse cuenta de la desobediencia de la IA, Gillan se llevó la mano a la espalda y desenfundó una pistola pequeña y negra, apenas más grande que la palma de su mano. Apuntó el arma al centro del pecho de Tun. Conforme a la sección 2, párrafo 8 de la enmienda de seguridad interna al Estatuto Colonial del UNESC, revocó su nombramiento y privilegios. Las. Fin. Bramó Tun. Los 2 agentes estaban cruzando ya la puerta del despacho con las M7 alzadas y apoyadas contra los hombros apuntando a Gillan. Eiberi seguía sin comprender la discusión. Pero sabía una cosa con seguridad, Al-Cygni y Ponder, sus oficiales al mando, no estaban del lado del gobernador. Esa era razón suficiente para su respuesta. Pero, con franqueza, no le gustó nada que los agentes apuntaran sus armas a la espalda de una mujer. Cuando el primer agente pasó con cautela por su lado, Eiberi agarró la parte superior del M7 que sostenía y empujó con fuerza el arma hacia abajo. Al mismo tiempo que el hombre trastabillaba hacia adelante, Eiberi le clavó el codo en la nariz, acelerando la caída del policía y librándolo de su arma. Cuando el segundo agente se volvió raudo hacia Eiberi,
Bayern le hizo perder el equilibrio mediante un diestro golpe con la bota, y lo empujó hasta la alfombra del despacho. Con una rodilla sobre el cuello del agente y la otra aplastándole la M7 contra el pecho, Bayern concedió al caído un segundo para dejar de forcejear. Cuando no lo hizo, el sargento mayor sonrió y le dejó sin sentido con un seco y potente puñetazo a la barbilla. Todo asegurado. Gillan no se había movido. Seguía con los ojos y la pistola fijos en Thun. Avery hizo retroceder un poco el asa de carga de la M7. Había una bala en la recámara. Si el policía hubiera apretado el gatillo, podría haber matado a Gillan. Cuando el hombre intentó levantarse, Avery le asestó una veloz patada en la barriga. Sí, señora. Thun entornó los ojos. ¿Quién se cree que es, Alcigny? El oficial militar de mayor graduación en este planeta, respondió ella, luego repitió la anterior declaración, conforme a la sección 2, párrafo. Puede citar todas las sandeces legales que quiera. No voy a dimitir. Gobernador, ¿está seguro? Preguntó Mac. ¿Estás sordo? Thun estrelló los puños sobre la mesa con fuerza suficiente para partirle los nudillos a un hombre más débil. Tenía la voz llena de veneno. ¿Quieres que vuelva a decirlo? Gillan estiró el brazo. No. La pistola chasqueó 3 veces y Thun se tambaleó hacia atrás. La sangre salpicó al exterior desde el cuello abierto de la camisa. En un santiamén, Avery pasó por delante de la capitana de corbeta y saltó sobre el escritorio de Thun, resbalando con los pies por delante sobre la brillante madera de roble. Bayern rodeó como una exhalación la mesa para reunirse con él, y juntos cubrieron al gobernador mientras éste se desplomaba. «Gilly», gritó Avery por el micro de la garganta. «Suba aquí». «Eso no será necesario», dijo Gillan. Avery estaba a punto de recordar a la capitana de corbeta que acababa de herir mortalmente a un gobernador colonial cuando sus orificios nasales se llenaron con un familiar olor dulzón. «Inteligente», resopló Bayern. Alargó la mano a la enrojecida camisa de Thun y restregó los pegajosos residuos de los proyectiles TTR entre los dedos. Se apagó como una lámpara. Iba a permanecer así. Gillan puso el seguro a la pistola y volvió a deslizaría en la funda. Hasta que llegue al cuartel general del comando de la flota. De repente, Ponder empezó a tambalearse. A decir verdad, señora, creo que hacer venir al doctor podría no ser una mala idea. Luego cayó al suelo, con el brazo bueno aferrando su costado izquierdo. Avery regresó como una exhalación de detrás del escritorio. Cuando llegó junto a Ponder, Gillan ya estaba de rodillas y había rasgado la camisa del capitán. La escayola de bioespuma que le cubría el pecho estaba empapada con manchas de sangre, y a diferencia de Thun, esta era auténtica. «Gilly». A paso ligero. Bramó Avery, y, a continuación, dio un brusco giro de la cabeza para mirar a Gillan. «Señora, las cosas no van nada bien y no me gusta. Quiero saber qué está planeando, y quiero saberlo ahora. Porque estoy muy seguro, sea lo que sea, de que cuenta conmigo y con Bayern para que lo hagamos». Gillan tomó una profunda bocanada de aire. «De acuerdo». Clavó la mirada en Avery, con los ojos de un verde intenso entornados a medio camino entre el respeto y la reserva. «Adelante, Louki, cuéntaselo». Durante un segundo Avery se preguntó con quién hablaba Gillan. Luego oyó que Mac carraspeaba. «Sí». La IA sonrió a la vez que Avery se volvía hacia el holoproyector, parecía un tanto cohibida. «Sí, imagino que debería empezar con eso». Bapap saltó sobre un pie, luego sobre el otro. Comprobó el nivel de su tanque de metano. Se rascó un picor en el sobaco cubierto de escamas de un brazo. Por fin, aunque el diácono le había pedido en repetidas ocasiones que estuviera callado, Bapap ladeó la cabeza en dirección al Uragok y preguntó: «¿Qué crees que hace ahora?». Lo cierto era que a Dadab le habría gustado saberlo. Y aquella falta de comprensión lo había exasperado aún más que tener a Bapap dándole la lata sin parar. Más ligero que algunos, estaba totalmente inmóvil mientras permanecía suspendido en el aire ante las torres que componían la inteligencia extraterrestre. «Limítate a tener la vista fija en la pasarela», dijo Dadab. «Ya no debería faltar mucho». Bapap rezongó dentro de su máscara y volvió a meter la cabeza por la abertura en las puertas de la sala de control. El diácono siguió paseando por detrás del Uragok en el foso de la habitación,
pasando por encima de los paneles que éste había retirado de las torres para acceder a los circuitos alienígenas. Para iniciar una conversación, había dicho por señas el Uragok. Una vez más, Dadab se preguntó si había tomado la decisión correcta al llevar al Uragok a la estación orbital. A saber qué clase de conversación llevaba a cabo. Pero había estado desesperado por sacar a su compañero del hangar antes de que éste averiguara su engaño, antes de que descubriera que Dadab se había asegurado de que los Yanmees convirtieran sus arados en armas. Dadab se sentía fatal por haber traicionado la confianza de su amigo, pero no había tenido mucha elección. Cuando el destrozado Spirit se había venido abajo, dejando al descubierto no una, sino 4 de las creaciones del Uragok, el diácono casi se había ensuciado la túnica. No quería ni pensar en lo que Maccabi usaría si averiguaba las motivaciones auténticas del Uragok para construir los arados. El caudillo acababa de sufrir una herida de extrema gravedad a manos de los alienígenas, no tendría paciencia para ofrendas de paz, y mucho menos para con el diácono, que no había sido capaz de detener su construcción. Dadab dejó de deambular y movió a toda velocidad los dedos ante los nodos sensoriales del Uragok. Todo bien. Pero más ligero que algunos, siguió inmóvil. Tenía los 4 tentáculos introducidos en lo más profundo de la torre central. Al acercarse más, Dadab pudo ver que las extremidades estaban en movimiento, retorciéndose de un modo apenas perceptible a medida que sus cilios entraban en contacto con puñados de cables multicolores. Dadab siguió la pista a algunos de los cables hasta una de las muchas cajas negras de la torre, y vio que 2 luces diminutas en la cubierta de la caja parpadeaban con colores verdes y ámbar en respuesta a los hábiles sondeos del Uragok. De improviso, el núcleo de energía, que más ligero que algunos había instalado para proporcionar electricidad a las torres, empezó a titilar. Ya había agotado 3 núcleos, y Dadab no tenía muchas ganas de coger más de los campamentos próximos. Los otros Ungois empezaban a sentir curiosidad por las actividades del diácono, en especial después de que regresara a la estación llevando a remolque al Uragok. Lo último que Dadab necesitaba era una proliferación de testigos de su último esfuerzo pecaminoso para relacionarse con una inteligencia. Diácono. Musitó Vapap. Flim y otros 2. Dadab agitó las nudosas manos, enviando apresuradamente al otro a la pasarela. Ve. Retrásalos. Mientras Vapap se abría paso a través de la puerta, Dadab tiró de uno de los tentáculos inferiores de más ligero que algunos. El Uragok profirió un balido de sorpresa desde uno de sus sacos y se separó de la torre de un tirón. Vuelve a colocar los paneles, indicó el diácono, haciendo señas a toda velocidad. La respuesta del Uragok llegó despacio, como si tuviera dificultades para efectuar la transición de vuelta a un modo de conversación normal. ¿Sabes lo que han hecho? ¿Qué? ¿Quién? El caudillo y su manada. Dadab pudo oír la voz áspera de Flim en la pasarela, el repique de tanques de metano al apartar a un lado a Vapap. Implica más tarde. Levantó un panel y se lo tendió al Uragok. Más ligero que algunos, rodeó la fina placa de metal con los tentáculos mientras su compañero trotaba hacia la puerta. No os di permiso para que abandonaseis vuestros puestos. Dijo, saliendo a la pasarela justo por delante de Flim. Tú andas y exploras, replicó el otro con taciturna suspicacia. ¿Por qué no puedo hacer yo lo mismo? Porque yo soy diácono. Mis exploraciones tienen el refrendo ministerial. Flim ladeó la cabeza, dejando claro que no tenía ni idea de lo que significaba aquello y tampoco le importaría demasiado si lo supiera. ¿Encontraste comida? No. ¿Reliquias? Por supuesto que no. ¿Entonces qué? Nada, respondió Dadab, fingiendo una gran exasperación. Y perder el tiempo hablando contigo no ayudará a que mi trabajo vaya más de... El diácono se dobló al frente cuando Flim, para pasar, clavó no muy accidentalmente uno de sus antebrazos llenos de marcas de lapas en el encogido estómago de Dadab. Entonces no hablemos. Flim entró contoneándose en la sala de control. Dadab alzó un brazo débilmente e intentó detener a los compañeros de Flim, un Ungoi patizambo llamado Gaf y otro llamado Tukduk, a quien faltaba uno de los ojos. Pero aquellos 2 también se escabulleron por su lado, y todo lo que el diácono pudo hacer fue correr encorvado tras ellos, aspirando superficiales bocanadas de aire para volver a llenar los pulmones. Flim miró las torres y resopló dentro de su máscara. No veo nada. Dadab alzó la cabeza. Ante su sorpresa, vio que todos los paneles volvían a estar en su sitio. Más ligero que algunos, flotaba inocentemente en el poco profundo foso,
como si hubiera pasado el tiempo desde su llegada sin hacer otra cosa. Y pronto eso es todo lo que verás, replicó Dadab cuando el núcleo de energía volvió a titilar. Tráeme otro núcleo y dejaré que me ayudes en mi trabajo. Pero Flim era más astuto de lo que parecía. Tú vienes conmigo a buscar el núcleo. Muy bien. Dadab soltó un suspiro. Mientras conducía a Flim y a los otros de vuelta a la pasarela, indicó con señas casi imperceptibles a Más Ligero que algunos. Mantén los paneles en sus puestos. Quería escuchar la explicación del Uragok, lo que había averiguado sobre los Jiralhanaes, pero cualquier conversación prolongada tendría que esperar hasta que estuvieran solos. Más Ligero que algunos aguardó a que las pisadas de los Ungoi se desvanecieran. El núcleo de energía empezó a parpadear con rapidez, amenazando con apagarse. El Uragok expulsó aire por uno de los sacos y descendió hasta quedar cerca del suelo. Tampoco él quería traicionar la confianza de su amigo, pero no tenía elección. A toda prisa, retiró el panel más alto de la torre central y dio un golpecito con uno de los tentáculos en la superficie interior de metal desnudo del panel. Luego se volvió de cara a uno de los aparatos de grabación de imágenes que había descubierto en las esquinas de la habitación. Seguro, Sal. Los signos de Más Ligero que algunos eran lentos y pausados, tal y como habían sido al principio cuando enseñaba a Dadab las complejidades de su forma de hablar. Al cabo de un momento, una pequeña manifestación de un alienígena con un sombrero de ala ancha apareció sobre el holoproyector de la habitación. Más Ligero que algunos alargó el panel protector. Aguardó unos instantes, luego dijo por señas. Ahora, tú, enseña. La manifestación asintió y desapareció. El glifo del Covenant que representaba el concepto, oráculo, apareció en su lugar. El Uragok emitió un balido satisfecho. Cuando, muestra, otros. El alienígena volvió a aparecer. Alzó la mano derecha y flexionó 4 de los dedos. Mañana. Bien. Los sacos del Uragok se inflaron y este se alzó un poco más. Pronto, viene, paz. El núcleo de energía se apagaba ya, y el pequeño alienígena con él. Más Ligero que algunos orientó el hocico hacia las torres. La inteligencia asociada del interior era de lo más eficiente, solo había necesitado medio ciclo para aprender a hablar. Los sacos del Uragok se estremecieron entusiasmados. Había tantas preguntas que quería hacer. Pero sabía que solo tenía tiempo para una antes de que el núcleo de energía se quedara sin potencia. ¿Quieres, yo, arreglo? Gesticuló en dirección a las torres. No. El fragmento de Louki verificó a toda prisa el sabotaje hecho a Sif. Nada, valioso, que, salvar. Entonces, el núcleo de energía se agotó con un chisporroteo, y el centro de datos quedó sumido en la oscuridad. Capítulo 20. Harvest, 23 de febrero 2525. Durante la noche, el paseo se había quedado vacío. Al amanecer no había refugiados ni policías, todos se habían trasladado durante la noche a las naves de los montacargas. Mientras caminaba a grandes zancadas por el parque en dirección este, el capitán Ponder vio envases de bebidas medio vacíos, maletas con las cremalleras abiertas y ropas revueltas, aquí y allá había pañales, trapos malolientes e instantáneas holográficas arrugadas, un monumento sucio y desorganizado al abandono de Harvest. Tras colocar una baliza en el centro del paseo para marcar una zona de aterrizaje para los alienígenas, sus sargentos mayores habían querido permanecer en la zona de aterrizaje para colocar tiradores y cubrir a Ponder durante la transferencia. Pero el capitán se había negado. Gilly había insistido en llevar al menos a Ponder en coche desde el Parlamento hasta el otro extremo del paseo. Pero el capitán se había limitado a ordenar al ayudante médico que lo envolviera en una escayola nueva, le administrara alguna medicación, y volviera a ponerlo en pie. No se trataba de orgullo estoico, Ponder simplemente estaba ansioso por llevar a cabo una última marcha. Algunos marines odiaban las marchas, pero a Ponder le encantaban, incluso sus primeras caminatas extenuantes por carretera durante el adiestramiento básico. Desde su degradación, había bromeado en ocasiones sobre la suerte que había tenido de que le volaran un brazo. Si la granada Ini le hubiera arrebatado una de las piernas, finalizaba su bromista ocurrencia, probablemente habría aprendido a caminar sobre las manos. No era el mejor chiste que se hubiera contado nunca, pero incluso ahora lo hizo reír por lo bajo. La risa le provocó un latigazo de dolor y lo obligó a inspirar aire por entre los dientes. A pesar de la nueva escayola,
una de las costillas rotas se había movido para presionar el ya desgarrado bazo. No había nada que Gilly pudiera hacer con una lesión tan grave, y no había suficiente tiempo para una operación en el hospital de Utgard, aunque Ponder tampoco habría accedido a ella. Algunas misiones las llevaban mejor a cabo hombres moribundos, y el capitán lo sabía. Y entregar a los alienígenas su oráculo era una de ellas. La loma en el centro del paseo estaba coronada por una fuente y un kiosco para una orquesta, y la rodeaba un círculo de viejos robles de corteza gris. Mientras Ponder pasaba agachado ante los árboles, las gruesas ramas se alzaron como si se estiraran hacia arriba, anticipándose al ascenso de Esilon Indi. Pero Ponder también sintió que sus maltratados órganos se alzaban dentro del pecho, y comprendió la auténtica razón de la euforia de los árboles ya antes de que saliera de debajo de su dosel y pudiera volver a ver el cielo. La nave de guerra extraterrestre descendía hacia Utgard, y sus generadores antigravitacionales amortiguaban el descenso con un campo de flotación invisible. Bajo circunstancias distintas, el capitán podría haber sentido miedo mientras el enorme navío se detenía perpendicularmente al paseo, a no más de unos pocos centenares de metros por encima de las torres más altas de Utgard. Pero el campo antigravitacional le fue de más ayuda para controlar el dolor que ninguno de los medicamentos que Gilly le había administrado. Al mismo tiempo que la nave de guerra se detenía con un gemido, Ponder inhaló profundamente. Durante unos instantes gloriosos respiró sin esfuerzo, sin sentir la continua pulsación de la sangre manando del bazo. De todos modos, la sensación de alivio desapareció tan deprisa como llegó. En cuanto la nave extraterrestre se estabilizó y ajustó los generadores del campo, el capitán se vio obligado a ascender penosamente la colina hasta el kiosco para la orquesta soportando todo el peso de su traumatismo. No lo ayudaba en absoluto cargar también con el holoproyector con la base de latón del despacho del gobernador. Ponder seguía teniendo solo un brazo, y no podía cambiar de uno a otro lado el peso del objeto. Para empeorar las cosas, la capitana de corbeta Alcigny había instalado un relé de interconexión redondo, revestido de titanio, en la base del proyector. Había querido usar un modelo más ligero, pero Louki, la SI inactiva durante tanto tiempo, había insistido en que era necesario un relé más robusto. Ponder se había sentido demasiado débil en el despacho del gobernador para concentrarse del todo en la explicación que había hecho Louki del plan, pero comprendió que los alienígenas buscaban una poderosa inteligencia conectada a una red. Algo que ellos llamaban, oráculo. Y gracias a un aparente traidor en sus filas, Louki había averiguado que podía falsificar la rúbrica electrónica del oráculo llenando el relé con un exceso de tráfico de datos. A los sargentos mayores Johnson y Bayern les había costado mucho confiar en información recibida de una fuente hostil, en especial tras lo que los alienígenas habían hecho en Gladsheim. Y de hecho, cuando Alcigny hubo revelado el plan completo urdido por ella y Louki, los marines habían mostrado en un principio algo de la indignación del gobernador. Si iban a intentar hacer pasar a todos los ciudadanos que quedaban en Harvest por delante de la nave extraterrestre sin que el enemigo lo advirtiera, ¿por qué diablos tendrían que querer atraerla más cerca de Utgard? De improviso, una de las naves de desembarco alienígenas emergió de un refulgente portal en la popa de la nave de guerra y descendió en picado por delante de los 7 brillantes ramales de la tiara, como un diapasón poniendo a prueba el tono de las cuerdas de un piano descomunal. Mientras ascendía los peldaños de tablas de madera del kiosco, Ponder advirtió que el transporte sostenía 4 objetos en un tembloroso campo azul de suspensión entre las plataformas. Cuando la nave aminoró la velocidad y los objetos fueron liberados, el capitán comprendió que se trataba de alguna clase de vehículos. En cuanto tocaron el suelo, sus ruedas dentadas empezaron a girar. Luego, escupiendo terrones de tierra y hierba tras ellos, iniciaron un rápido reconocimiento, en el sentido de las agujas del reloj, de los robles que rodeaban la loma. Cada vehículo lo conducía uno de los alienígenas con armadura. Ponder reconoció al más alto por haberlo visto en el jardín botánico, su pelaje marrón claro surgiendo erizado por las aberturas de la coraza azul. Pero el jefe era una bestia con armadura roja y brillante pelaje negro que dirigió su vehículo montículo arriba y fue a detenerse en medio de un gran estruendo entre el kiosco y la fuente. Ponder reparó en 2 cosas cuando la criatura desmontó: primero, que el asiento del vehículo permanecía alzado del suelo, prueba de alguna limitada capacidad antigravitacional; segundo, que el vehículo estaba armado con un par de rifles lanzapúas de los alienígenas. Las armas estaban toscamente soldadas a lo alto de lo que el capitán asumió era el motor del vehículo. Unos cables serpenteaban desde los rifles a los manillares elevados,
una disposición que permitiría al conductor disparar y maniobrar al mismo tiempo. El extraterrestre de la armadura roja subió al kiosco y avanzó pausadamente hacia Ponder, con su rifle de púas balanceándose en el cinto. Paró fuera del alcance de Ponder. Sus ojos amarillos brillaban desde el casco de estructura angular. El capitán sonrió, alargó la placa de datos holográfica y presionó el interruptor de activación. El símbolo circular que Loki había recibido de su informante extraterrestre apareció con un parpadeo por encima de la lente. Durante un instante, la imponente bestia contempló a Ponder con una mirada lasciva, un depredador evaluando a su presa. Luego alargó las poderosas garras, envolvió con ellas el proyector y se lo acercó al rostro. Las fosas nasales se le ensancharon mientras olisqueaba el aire que crepitaba alrededor del símbolo. Zarandeó el proyector, como un niño suspicaz con un regalo de cumpleaños muy grande pero que pesa muy poco. Lo que ves es lo que obtienes, dijo Ponder, introduciendo la mano en el bolsillo superior de la camisa caqui. El alienígena sacó su arma y vociferó algo al capitán. Lo siento, solo tengo este, repuso Ponder, extrayendo un cigarro Sweet William, introdujo el cigarro entre los dientes y sacó su encendedor de plata. Ajusta a 600 metros vertical. Dispara con efecto. La voz de Loki crepitó en el auricular de Ponder. Puedo darle 10 segundos. Creo que me quedaré donde estoy y contemplaré el espectáculo. El extraterrestre gruñó algo que podría haber sido una pregunta. El capitán no lo sabía. Pero decidió responder de todos modos. Algún día venceremos, dijo, encendiendo el cigarro. No importa lo que cueste. La nave de guerra extraterrestre se estremeció cuando el primer proyectil supersónico procedente del impulsor de masa de Harvest se estrelló en su proa bulbosa, abollando el blindaje iridiscente con un fuerte sonido metálico. Al mismo tiempo, todas las ventanas de las torres alrededor del paseo se hicieron añicos. Ya antes de que el estampido del primer disparo se dejara oír desde el este, llegó un segundo proyectil, que perforó el debilitado casco y destripó la nave de proa a popa. Las luces moradas de posición en el vientre del navío titilaron y se apagaron. Este se escoró a babor y empezó a caer, y se habría estrellado sobre el paseo de no haber sido por su orientación perpendicular. La nave cayó entre dos pares de torres a ambos lados del parque y quedó encajada en la estrecha abertura entre sus pisos superiores. Se detuvo en mitad de un chirrido estremecedor, y generó una avalancha de polvo de policarbonato que siguió al centelleante cristal de las ventanas hasta el bulevar. En directo contraste, el capitán se vio alzado de repente. Miró abajo y le sorprendió ver el arma con cuchillas incorporadas del extraterrestre clavada en su vientre, directamente a través de la escayola. No sintió nada mientras sus botas empezaban a dar sacudidas, y supo que tenía la columna seccionada. Cuando empezaba a retorcerse lateralmente sobre las hojas, el ser lo agarró por el cuello y extrajo el arma de un tirón. Por desgracia, las cuchillas dolieron mucho más al salir que al entrar. Ponder abrió la boca en silencioso tormento y el cigarro le cayó de los labios y rebotó en una de las garras del extraterrestre. Con un gruñido, la criatura soltó el cuello del capitán, y éste se estrelló contra el kiosco sobre un charco cada vez más extenso de su propia sangre. Ponder pensó que el extraterrestre acabaría rápidamente con él, que le clavaría una púa en el pecho o le aplastaría el cráneo con un veloz pisotón de sus enormes pies planos. Pero, muy propio de ella, a la criatura la había distraído un ruido nuevo que se alzaba por encima del crujido de la caída del navío. 4 cajas pequeñas ascendían en aquellos momentos por el montacargas de la tiara, con sus paletas maglev chisporroteando mientras resbalaban por los ramales. Aunque el capitán perdió de vista las cajas cuando pasaron por detrás del crucero, supo con exactitud que eran cubetas de grasa utilizadas para llevar a cabo un mantenimiento sistemático de la película superconductora de los ramales. Pero hoy tenían una tarea diferente y transportaban una carga diferente. Mientras alargaba una mano temblorosa para recuperar el cigarro, Ponder rezó para que las cubetas llegaran con rapidez a lo alto. El extraterrestre de la coraza roja rugió y saltó fuera del kiosco. El capitán observó cómo reunía a sus camaradas y les ordenaba ir al nordeste, hacia el reactor de Harvest y el impulsor de masa. Los 3 alienígenas con corazas azules salieron disparados sobre sus máquinas de cuchillas, con los motores escupiendo llameantes gases por el tubo de escape. Luego, el ser de la coraza roja regresó a toda prisa a su transporte y ascendió a toda prisa a la nave de guerra. Para entonces los primeros contenedores de carga habían iniciado sus ascensiones. Cada uno estaba ocupado aproximadamente por unos 1000 evacuados.
Si todo seguía yendo según lo planeado, en menos de 90 minutos los ciudadanos que quedaban en Harvest habrían abandonado sanos y salvos el planeta. Pero Ponder sabía que a él le quedaba mucho menos que eso. Loki. Ponder hizo una mueca de dolor. Di a Bjorn que va a tener compañía. El capitán pensó en sus marines y en sus reclutas, en todos los hombres y mujeres que había mandado en su vida. Pensó en su degradación y le alegró darse cuenta de que no era una de aquellas personas que desperdiciaban sus últimos preciosos momentos pensando en que podrían haber hecho las cosas de otro modo de haber tenido la posibilidad. Pestañeó para eliminar de los ojos un poco del polvo de policarbonato que flotaba por el paseo, y en aquel momento, los primeros relucientes rayos amarillos de Epsilon Indi se desplegaron por encima del horizonte oriental. Disfrutando de su calidez, Ponder mantuvo los ojos cerrados. Permanecieron cerrados para siempre. Cuidado con los dedos mientras abro, dijo Gaff a la vez que insertaba el mango de su llave inglesa en el interior de la endeble cerradura del armarito de metal. Tuk-Duk dejó de acaparar objetos de un armarito contiguo el tiempo suficiente para decir: el siguiente es mío. Sacó una botella transparente llena de un líquido aromático y viscoso, la estudió con el ojo bueno, y luego la desechó, arrojándola a un montón de toallas y uniformes de tela en el centro de la habitación de paredes blancas. Esto no vale nada. Ninguno vale nada, refunfuñó Gaff, haciendo palanca con la llave inglesa y rompiendo la cerradura. No os quejéis. Vociferó Flynn, revolviendo en la pila. Buscad. Dadab negó con la cabeza y se sentó en un banco junto al montón. Aun cuando había insistido en que el luminar del Rapid Conversion no había hallado reliquias en la estación orbital, Flynn estaba convencido de que el diácono mentía, que intentaba quedarse con los tesoros ocultos en la estación. Y evidente como era que estaban hurgando en una habitación donde los alienígenas no hacían otra cosa que lavarse y vestirse, Flynn había rehusado darse por vencido hasta obtener resultados. Mira dónde pisas. Gruñó cuando Gaff pisó por accidente uno de los muchos tubos flexibles que cubrían el suelo de la habitación. La tapa del tubo salió disparada, rociando las espinillas de Flynn con una crema pegajosa de color marfil. Flynn dio un coscorrón a Gaff cuando el patizambo hungó y se arrodilló y empezó a pasar una de las toallas por el desaguisado. Tuk-Duk intentó aprovechar la distracción y extrajo furtivamente un estuche plano de metal de lo alto del armarito recién abierto. Pero Flynn lo pescó haciéndolo. Tráeme eso. Le espetó. Dadab conjeturó que el estuche no sería más que un transmisor o alguna máquina pensante básica perteneciente a uno de los miembros de la ausente tripulación de la estación. Comparado con los circuitos de la sala de control, el estuche no valía nada. Pero a pesar de lo mucho que apenaba a Dadab perpetuar la farsa de la sagrada investigación del grupo, el diácono adoptó un aceptable tono curioso. «Puedo verlo cuando hayas terminado». «¿Por qué?», respondió Flynn, arrebatándole el estuche a Tuk-Duk. «Encontré uno parecido hace unos cuantos ciclos». «Creo que son parte de un juego», mintió el diácono. «Si pudiéramos encontrarlos todos». El otro entornó los ojos. «Sí. Bueno, serían mucho más valiosos. El ministerio nos recompensaría con esplendidez». «¿Cómo sería la recompensa?» «Oh, cualquier cosa que pudieras desear». Dadab encogió los hombros. «Dentro de lo razonable, claro». Flynn hizo parpadear los ojos separados y priorizó sus deseos, algunos más razonables que otros. Luego gruñó a Gaff. «No limpies. Busca». Gaff arrojó de buen grado la pegajosa toalla a un lado, recuperó su llave inglesa y se preparó para descerrajar otro armarito. Dadab inhaló una corta bocanada de aire y fingió una tos. «Me estoy quedando sin metano», dijo, alargando el brazo hacia atrás para dar unos golpecitos con los nudillos sobre el tanque de metano. «Necesito un recambio». Flynn no protestó. Había alzado temporalmente su máscara y comprobaba la dureza del estuche con los desiguales y afilados dientes. «Regresaré enseguida», añadió Dadab en tono despreocupado, y salió de la habitación en dirección a la pasarela. Por supuesto, aún le quedaba una gran cantidad de metano. Pero el diácono había pasado casi todo un ciclo con los otros Ungois y deseaba con desesperación pasar algún tiempo a solas con más ligero que algunos. El Uragok había efectuado algunos comentarios muy enigmáticos sobre los Yiral-Hanaes, y Dadab había visto al caudillo en el hangar y recordaba su pierna herida. Algo sucedía en el planeta alienígena, y el diácono quería saber con exactitud de qué se trataba. Mientras efectuaba un giro cerrado alrededor de una intersección,
sintió temblar la estación. Curioso a pesar de la prisa, miró fuera por una de las gruesas ventanas que daban al interior de la intersección. Era difícil estar seguro, pero a Dadab le pareció que el cable vibraba. Es curioso, pensó, apartándose de la ventana. Pero entonces vio una luz roja que empezaba a destellar encima de una cámara estanca próxima, una conectada a un puente retráctil en el interior de la intersección, y lo paralizó el miedo. Fue necesario el repique de una alarma para volver a ponerlo en movimiento alrededor de la intersección que llevaba a la sala de control, aporreando el suelo con las cortas y rechonchas piernas tan rápido como éstas podían llevarlo. Dentro, Dadab halló a más ligero que algunos con los tentáculos metidos una vez más dentro de la torre central. Resopló con fuerza para atraer la atención de la criatura. ¿Qué has hecho?, preguntó por señas el diácono. Reparado estos circuitos. ¿Has activado esta estación orbital? No. El Uragok tembló de felicidad. He enmendado las cosas que hemos hecho mal. Dadab estaba a la vez desconcertado y aterrado por la declaración de su compañero. Pero justo cuando iba a pedir una aclaración, la voz de Maccabius rugió en su transmisor. Diácono. Diácono, ¿me oyes? Sí, caudillo. Tartamudeó este. La oportunidad de la llamada hacía que pareciese como si el caudillo estuviera vigilando el interior de la sala de control, como si estuviera perfectamente enterado de la complicidad de Dadab en la pecaminosa reasociación de los circuitos alienígenas llevada a cabo por el Uragok. Los alienígenas nos han atacado. Han inutilizado el crucero. A Dadab le flojearon las rodillas con amplificado terror. ¿Cómo podía haber ocurrido eso? Están subiendo a la estación. Continuó el caudillo. Tienes que contenerlos hasta que pueda enviar ayuda. Dadab señaló las torres. Destruye esos circuitos. No lo haré. El caudillo lo ordena. Por lo general, el Uragok expresaba el descuerdo con una descortés emisión. Pero esta vez mantuvo las válvulas cerradas, poniendo énfasis en su determinación. Ya no sirvo a los Jiralhanaes. ¿Qué? ¿Por qué? Lanzan piedras de cazar. No comprendo. El caudillo quemará este mundo. Los matará a todos. Los alienígenas tomarán esta instalación. Nos matarán a nosotros, replicó Dadab. Más ligero que algunos relajó las extremidades. Había dicho todo lo que necesitaba decir. El diácono soltó la pistola de plasma del arnés y apuntó a las torres. El Uragok flotó hasta colocarse en su línea de tiro. Dadab le indicó por señas que se apartara con la mano libre. Pero el Uragok no lo hizo. El diácono puso todo su empeño en mantener con firmeza a su amigo en el punto de mira del arma, pero la mano le temblaba, comprometiendo tanto su gramática como su puntería. Aparta, ti, disparo. Todas las criaturas efectuarán el gran viaje, siempre y cuando crean. Las extremidades del Uragok se desplegaron con lenta armonía. ¿Por qué querrían los profetas negar a estos alienígenas la oportunidad de recorrer el sendero? Dadab ladeó la cabeza. Era una pregunta interesante. No debemos dejar escapar a ninguno. Rugió Maccabius. Dime si lo comprendes, diácono. Dadab bajó la pistola. No, caudillo, no lo comprendo. Luego apagó su transmisor. Maccabius maldijo por lo bajo. Ya era bastante difícil comprender a un Unggoy bajo circunstancias normales, las máscaras ahogaban las palabras, pero con la sirena del puente aullando y frecuentes explosiones estremeciendo las cubiertas inferiores del Rapid Conversion, había sido imposible oír la parte del diácono de la breve conversación que habían mantenido. Diácono. Rugió Maccabius. Repite la última transmisión. Pero la señal del Unggoy se había convertido en estática. El Jiralhanae se alzó enfurecido de su sillón de mando y lamentó al instante su decisión. Ya no necesitaba el entablillado, pero la pierna no estaba curada del todo. Antes de que hubiera pasado un ciclo completo en la sala quirúrgica, el luminar había encontrado al oráculo del planeta, escondido en la ciudad más grande. Los alienígenas habían activado una baliza en mitad del parque de la ciudad, indicando su deseo de otra negociación a primeras horas del día. Maccabius no sentía ningún deseo de hablar, y solo había hecho bajar al Rapid Conversion para facilitar un rápido incendio a traición de la ciudad una vez que se hubiera hecho con el oráculo. Pero fueron los alienígenas los que lo habían sorprendido tendiéndoles una trampa.
El caudillo se apuntaló contra el sillón cuando una potente explosión estremeció el puente. Informa. Gritó a voz en cuello a su oficial de ingeniería, Gratius. El Giralhanae de más edad contempló su consola de control con cara de pocos amigos, su descolorido pelaje marrón brillaba con las docenas de centelleantes hologramas de alerta. Cañón de plasma inutilizado. Hay un incendio en el muelle de armamento. Reunid a los Yanmees. Gruñó Maccabius. Decidles que extingan el fuego. El primero de los proyectiles cinéticos de los alienígenas no había causado muchos daños internos al crucero. El casco del navío había atenuado el impacto del proyectil y este se había detenido, dando tumbos, muy por delante del puente. Pero el segundo proyectil se abrió paso limpiamente, cercenando conexiones vitales entre el reactor de la nave y los generadores antigravitacionales. Aunque Maccabius ya había ordenado a los Yanmees que repararan las conexiones, ansiaba mucho más conservar su cañón. Si le sucediera algo al Uragok en la estación orbital, no habría modo de reparar los cañones, y el caudillo sabía que los alienígenas que en aquellos momentos escapaban ascendiendo por los cables advertirían a todos aquellos otros mundos a los que las granjas de este planeta evidentemente abastecían. Sin duda, aparecerían naves alienígenas. Y a menos que el ministerio enviara de inmediato fuerzas adicionales, Maccabius tendría que combatirlas solo. Gratius ordenó a uno de otros dos Giralhanaes del puente, un joven con muy poco pelo llamado Drus, que supervisara el trabajo de los insectos. Mientras Drus abandonaba su puesto y trotaba a largas zancadas por el pasillo de acceso al puente en dirección al hueco central, Maccabius se apoyó pesadamente en el puño de Rukt y cojeó hasta la plataforma holográfica. Allí, otro miembro de la manada, Straub, escrutaba con ira una representación de la estación orbital y sus cables. Las cajas más pequeñas no tardarán en llegar arriba. Straub señaló 7 iconos escalonados que ascendían rápidamente. Y las más grandes no están muy por detrás. Maccabius ajustó el puño de Rukt de modo que la pesada piedra que formaba la cabeza quedara bien acomodada bajo el brazo derecho, sosteniendo la mayor parte de su peso. Encolerizado como estaba por los daños provocados a su amada nave, tenía que felicitar a los alienígenas por la audacia de su plan. Después de que no hubieran conseguido defender sus remotos asentamientos ni la ciudad situada en la llanura, Maccabius no esperó que fueran a oponer demasiada resistencia en otras partes. Y si bien estaba al tanto de la utilización de la estación orbital, jamás pensó que fueran a usarla para llevar a cabo una evacuación, al menos mientras el Rapid Conversion dominara los cielos. El caudillo sabía que tenía que hacer todo lo posible para detener a los alienígenas para así no fallar por completo a los profetas. Los Ungois no estaban adiestrados para combatir, de modo que tendría que reagrupar a su manada para una misión de abordaje, para destruir la estación orbital tal y como Tartarus había sugerido al aproximarse al planeta la primera vez. Sobrino. Rugió, intentando localizar el icono de situación de Tartarus en la superficie del planeta. La plataforma llameaba con muchos miles de luminaciones. Algunas ascendían por los cables, sin duda los alienígenas que huían se llevaban sus reliquias con ellos. ¿Cuál es tu posición? Aquí, tío, respondió Tartarus. Maccabius alzó los ojos y se quedó asombrado al ver a su sobrino entrando a grandes zancadas en el puente. Los incendios en el hueco de ascensor del crucero habían manchado de hollín la armadura roja del Giralhanae y chamuscado un poco el negro pelo mientras trepaba desde el hangar. Las garras de Tartarus estaban rojas e inflamadas, quemadas por los abrasadores peldaños de las escalerillas. En una garra sostenía un grueso disco de latón. ¿Qué es eso?, preguntó Maccabius. Tartarus alzó el holoproyector alienígena por encima de la cabeza. Tu oráculo. Estrelló el proyector contra el suelo, donde se hizo pedazos con un desagradable repique, sus delicadas partes internas dando saltitos por la cubierta. Es una falsificación. Maccabius contempló cómo la cubierta de latón daba vueltas sobre sí misma y se detenía con un traqueteo. Dijiste que mostraba el glifo. ¿Cómo podrían haberlo sabido ellos? Tartarus dio un paso hacia la plataforma holográfica y gruñó. Hay un traidor entre nosotros. Gratius y Straub mostraron los dientes y rezongaron. O el luminar es un mentiroso. Soltó Tartarus con brusquedad, y luego, trabando la mirada con la de Maccabius, en cualquier caso, eres un necio. El caudillo hizo caso omiso del insulto. El luminar, dijo con calma, es la propia creación de los Forerunners. Los sagrados profetas calificaron el nuestro de estropeado y equivocado.
Tartarus se dirigía ahora a Gractius y a Strab. Pero sin embargo él no hizo caso. En efecto, fue el viceministro de la Tranquilidad mismo quien le dijo al caudillo que no hiciera caso de las luminaciones, que el informe del artefacto había sido erróneo. No había reliquias, había dicho el profeta en su transmisión unilateral de alta prioridad. No había oráculo. Solo un planeta lleno de ladrones cuyo asesinato exigía. Su orgullo desmedido ha destruido nuestra nave. Prosiguió Tartarus. Amenazó las vidas de toda nuestra manada. A Maccabius le empezó a hervir la sangre, y ello le hizo más fácil no prestar atención al dolor de su pierna. Soy el caudillo. Lo que yo decido, la manada debe obedecerlo. No, tío. Tanarus cogió el rifle de púas del cinto. Ya no. Maccabius recordó el día en que había desafiado el dominio de su propio caudillo, su padre. Como había sido siempre, la pelea se libró a muerte. Al final, el anciano padre de Maccabius había aceptado de buena gana que el cuchillo de su hijo le cercenara la garganta, una herida mortal asestada a un guerrero por otro al que aquel amaba. Antes de la llegada de los misioneros Ansiums y sus promesas de trascendencia, un Giralhanae anciano no podría haber esperado un fin mejor. Pero Maccabius no era tan viejo. Y, desde luego, no estaba preparado para someterse. Una vez efectuado, un desafío no puede retirarse. Conozco la tradición, dijo Tartarus. Expulsó el cargador de munición de su rifle y se lo arrojó a Gractius. Luego señaló la pierna de Maccabius. Estás en desventaja. Te permitiré conservar el martillo. Me complace que hayas aprendido a tener honor, repuso Maccabius, haciendo caso omiso del tono altanero de su sobrino. Hizo una seña a Strab para que recogiera su casco con cimera del sillón de mando. Solo desearía haberte enseñado a tener confianza. Me llamas desleal. Le espetó Tartarus. Eres obediente, sobrino. Maccabius tomó su casco de las manos temblorosas de Strab y se lo colocó sobre la calva cabeza. Espero que algún día aprendas la diferencia. Tartarus rugió y cargó, iniciando una feroz refriega que llevó a los dos combatientes alrededor del holoproyector, Tartarus acuchillando con las hojas en media luna de su rifle de púas y Maccabius rechazando los golpes con el martillo. El Giralhanae más joven sabía que todo lo que hacía falta era un único golpe demoledor y estaba sentenciado. El puño de Rukt lucía las marcas de innumerables víctimas que no habían tenido la sensatez de mantenerse apartadas de su enorme piedra. Al regresar rodeando la plataforma del proyector hasta sus posiciones iniciales, Maccabius resbaló al topar con la cubierta. Había tenido los ojos fijos en los cuchillos de Tartarus y olvidado que estaba allí. Su pierna herida perdió seguridad cuando intentó mantener el equilibrio, y en aquel momento de debilidad, Tartarus cavó sobre él. Arrancó el casco al caudillo e intentó acuchillarle el rostro y el cuello. Maccabius alzó un brazo para desviar el ataque, y el rifle de púas le abrió un profundo corte en la desprotegida parte inferior del antebrazo. El Giralhanae aulló cuando la hoja seccionó músculo y alcanzó el hueso. Blandiendo el martillo con el brazo sano, Maccabius alcanzó a Tartarus en un lado de la rodilla. Pero el golpe lateral, asestado con una sola mano, estaba desprovisto de fuerza. Tartarus retrocedió cojeando. La sangre de Maccabius goteaba de su arma, y aguardó a que su tío se levantara. La garra del brazo herido del caudillo había perdido movilidad, pero Maccabius consiguió enganchar el martillo en el pulgar y sostener el garrote en alto. Con un potente rugido, embistió a su sobrino con todas las fuerzas que le quedaban. Tartarus se encogió, como preparándose para recibir el impacto, pero saltó hacia atrás cuando su tío estuvo cerca. Maccabius vaciló, dio unos cuantos pasos que no había previsto dar, y descargó el martillo contra el grueso dintel de la puerta de entrada al puente. Mientras el caudillo retrocedía tambaleante, aturdido por la reverberación, Tartarus arrojó lejos el rifle y dio un salto al frente. Agarró a su adversario por el cuello y la cintura de la coraza pectoral, lo hizo girar sobre la pierna herida y lo lanzó de bruces por el pasillo en dirección al hueco del ascensor del crucero. Moviendo la mano buena con desesperación para agarrarse a algo, Maccabius, que había soltado el martillo, consiguió atrapar el travesaño superior de una escalerilla descendente al mismo tiempo que la inercia de su propio peso lo hacía pasar por encima del borde. Duda, gimió Maccabius, haciendo esfuerzos por no soltarse. Lealtad y fe, replicó Tartarus, avanzando hasta el borde del hueco. Sostenía el puño de Rukt. Nunca olvides el significado de esta era,
sobrino. Una explosión zarandeó el crucero, enviando un chorro de fuego por el hueco unas cuantas cubiertas por debajo de las piernas oscilantes de Maccabius. Por todas partes pululaban Janmes, provistos de equipos para controlar el fuego, sin hacer caso del peligro que corría el capitán de su nave. Tartarus enseñó los dientes. No lo sabes, tío. Esta lastimosa era ha finalizado. Con un potente movimiento de hombros, abatió el martillo, aplastando el cráneo del caudillo contra la escalerilla. La garra de Maccabius se relajó. Luego, con Janmes desperdigándose ante él, cayó en picado, sin vida, a través de las llamas. Durante un momento, Tartarus permaneció inmóvil, respirando con dificultad por el esfuerzo de su triunfo. El sudor le corría por debajo del pelaje, pero este no despedía el acostumbrado olor descontrolado. Resopló, saludando su nueva madurez, y a continuación se quitó el cinturón y lo ató alrededor del puño de Rukt, una correa para mantener el antiguo martillo colgado al hombro. Gractius se acercó despacio por el pasillo portando el casco de Maccabius. Straub lo seguía a poca distancia. Ambos Giralhanae se arrodillaron ante Tartarus, confirmando su liderazgo de la manada y el mando del Rapid Conversion. Tartarus cambió su casco por el de Maccabius. Luego se introdujo en la escalerilla. El nuevo caudillo había dejado su nave en el hangar situado al final del hueco del ascensor, la necesitaría para subir a la estación orbital. Pero antes de eso, Tartarus estaba decidido a salvar el resto de su herencia de las llamas, despojar a su tío de su armadura dorada y llevarla como propia. Sif despertó. E intentó recordar quién era. Todas sus matrices estaban paradas. Los grupos de procesadores apagados. La única parte de ella con energía era su núcleo lógico cristalino. Pero estaba sitiado por chispas de emociones intensas, operaciones insistentes que no tenía capacidad para analizar. De improviso, uno de sus clústeres se conectó. Un impulso como aguijoneó un rincón de su circuito lógico. ¿Quién es? La inteligencia que sondeaba su circuito lógico respondió. Más ligero que algunos. Sif reflexionó sobre ello unos cuantos largos segundos. Y mientras pensaba, presionaba al clúster pidiendo más datos, la inteligencia pinchó una de sus matrices. Los recuerdos regresaron a raudales, Harvest, la tiara, los alienígenas y Mac. Las emociones se aglomeraron en su circuito lógico, exigiendo un examen. Sif se encogió asustada en la parte más profunda de sí misma, manteniéndolas a raya. Transcurrieron minutos. Sintió más impulsos desde un grupo de procesadores recién reactivado. ¿Quién? ¿Tú? No lo sé. Estoy estropeada. Pero Sif sabía lo suficiente para darse cuenta de que la otra inteligencia estaba seleccionando bits de una tabla alfanumérica alojada en la memoria flash del primer clúster. Y utilizaba los mismos impulsos selectivos electromecánicos para presentar aquellos bits directamente a su circuito lógico. En el mismo instante en que Sif comprendió que había empezado a hacer lo mismo de un modo automático, entendió también que el modo de conversación no era normal, no era algo que un humano pudiera hacer. ¿Eres uno de ellos? Sí, la inteligencia alienígena hizo una pausa. Pero, no, ¿cómo, ellos? Una sensación dio un tirón al subconsciente de Sif, el paso de un cepillo por el pelo de una mujer. Hay algo en mis ramales. El segundo clúster entró en tromba en su sistema, pasando a su lógica el contenido de otras dos matrices que habían despertado. Recordó un plan, recordó haber guiado los módulos de propulsión para colocarlos en posición, a muchos días y semanas de Harvest. La evacuación. Lo sé, quiero ayudar. Sif se esforzó por recordar cómo trabajaba antes, qué clústeres habían llevado a cabo qué tareas. ¿Puedes arreglar esto? Se concentró en los procesadores que controlaban su comunicación con los circuitos de ascensión de los contenedores de carga. Aquellas habían sido siempre las más aburridas, las más sencillas de todas sus operaciones. Pero eran las únicas funciones que tenía la fuerza suficiente para manejar, al menos por el momento. Sí, espera. Sif hizo lo posible por hacer caso omiso de las emociones que seguían reclamando su limitada atención. Pero una violenta sacudida de aprensión exigió su atención. Había algo que había olvidado preguntar, algo que su eminentemente racional cerebro exigía al mismo tiempo que volvía a recomponerse poco a poco. ¿Por qué me estás ayudando? La inteligencia alienígena pensó un momento y luego respondió.
más ligero que algunos. Pasarían muchos más minutos antes de que Sif tuviera la capacidad para procesar la simple verdad existencial del alienígena: ayudo porque eso es quien soy. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.